El Canal del Congreso presenta Bienvenidos a Cámara Alta. Soy Paulina Usigli y los invito a que se queden con nosotros a dar una revisión a los temas de actualidad que se discuten en el Senado de la República. Arrancamos con uno de los proyectos más importantes que seguramente va a dar mucho que discutir próximamente, y que es la nacionalización del litio. Un mineral de alto valor para nuestro país por la importancia de sus yacimientos y para el desarrollo de tecnologías limpias con las cuales se elaboran las baterías que se usan prácticamente en todos los dispositivos digitales que actualmente empleamos. Un mineral que por su alto potencial energético ha sido llamado el oro blanco abunda en el norte de nuestro país. Hablamos del litio. En 2019 se confirmó el hallazgo de un enorme yacimiento de litio en la Sierra Alta de Sonora, el cual cuenta con reservas de 243 millones de toneladas. Debido a su volumen, este depósito es considerado hasta ahora el más grande del mundo. Lo que hoy vale el litio en México es 4.5 veces el valor de la deuda externa soberana de 11 billones de pesos. Ahí está una respuesta para darle solución a el desastre económico que tenemos en nuestro país. Este mineral es materia prima para la fabricación de baterías de almacenamiento de energía utilizadas en aparatos digitales como computadoras portátiles, smartphones y todo aquello que requiera de una batería recargable. Además, es utilizado en la medicina e incluso en los próximos años su demanda aumentará debido a la irrupción de los vehículos eléctricos de última generación, por lo que el escenario es propicio para que México avance en el desarrollo de su potencial. En 2018, el valor internacional del litio alcanzó un pico en el precio con $16,500 por tonelada, y su producción global ha crecido a un ritmo de 10% anual. Tal es su importancia que en la Cámara Alta se presentó una iniciativa para reformar el artículo 27 de la Constitución Política a fin de considerar al litio como propiedad exclusiva de la nación y una fuente de energía estratégica para el desarrollo de nuestro país. El artículo 27 constitucional tiene que incluir al litio como un instrumento estratégico para el desarrollo. Lo que fue el petróleo en los últimos 100 años lo será el litio en los próximos 100 años para esta y las futuras generaciones. La aprobación de esta iniciativa permitiría que la nación sea dueña de los medios de producción, explotación, extracción, comercialización, distribución y almacenamiento del metal. Además, sería posible otorgar concesiones a empresas privadas, extranjeras y nacionales, pero preservando ante todo el bien público. Con la misma sonrisa que fascinó a los jueces de la flor más bella de Tabasco en 1984, la senadora Mónica Fernández Balboa rindió protesta como la cuarta mujer en la historia en ser presidenta de la mesa directiva del Senado, y la primera de este siglo el 31 de agosto de 2019. Aquel día en la Cámara Alta del discurso se pasó a los hechos. La legislatura de la paridad de género tomó un nuevo rostro de discreto carmín y la senadora al mando advirtió desde lo más alto de la tribuna: ya hemos hecho norma y se volverá costumbre. Pero vayamos más atrás, un poco más. Mónica Fernández Balboa es originaria de Teapa, Tabasco, tierra o más bien agua de poetas, donde el trópico moldea personalidades sinceras. Hizo estudios de arquitectura y diseño, pero muy joven fue aguijoneada por la política y desde entonces se dedicó a escalar peldaños y a trabajar de cerca con la gente aguerrida del Edén, donde sabemos el pueblo se toma muy en serio la defensa de lo suyo.
En 2006 fue diputada federal y en San Lázaro promovió más de 30 iniciativas de ley como legisladora perredista. Con una intensa experiencia en la administración pública en Chiapas, Tlaxcala y la Secretaría de Gobernación, Mónica Fernández comenzó a labrar el camino hacia el Senado, pero antes fue la primera mujer en renunciar al PRD para dedicarse a la construcción de Morena en 2012. Ya en la Cámara Alta, la senadora ocupó la vicepresidencia de la mesa directiva durante el primer año de labores, para luego asumir la presidencia durante un periodo en el cual nadie imaginó lo que se le vendría encima al mundo entero. A pesar de la pandemia, bajo la presidencia de la senadora Fernández Balboa, se aprobaron 8 reformas constitucionales, 12 nuevas leyes, 114 reformas a ordenamientos vigentes y 12 decretos. De entre todos ellos, destaca una reforma para prevenir el suicidio, un tema que, según sus propias palabras, le arrebató personalmente una rosa amorosa de sus manos. Ya de vuelta a su curul, durante el tercer periodo ordinario, la senadora Balboa ha retomado uno de los estándares de su lucha dentro y fuera del Parlamento, la igualdad y el derecho de las mujeres a acceder a una vida libre de violencia. Como a muchos, la senadora encuentra en el último tercio del año un encanto especial, no tanto por las pastorelas, sino por el deporte de las tacleadas. Una muestra más de que esta sencilla, pero aguerrida senadora no se quiebra a la primera. Mónica Fernández Balboa, senadora de la República. Con la finalidad de incluir a las personas con discapacidad auditiva y que de esta forma puedan disfrutar de cualquier proyección cinematográfica, la Cámara Alta aprobó un dictamen para que todas las películas, sin excepción, sean subtituladas al español. Involucrar a personas con discapacidades en las actividades cotidianas y animarlas a que tengan roles activos similares a los de sus compañeros es lo que se conoce como inclusión. La inclusión, de acuerdo con la ley, debe procurar la protección y el fomento de los derechos humanos de las personas con discapacidad, así como su desarrollo igualitario con base a las oportunidades y el respeto. En este sentido, el disfrute del séptimo arte se ha convertido en un recurso casi prohibido para un colectivo multitudinario, la población sorda. Y luego, al entrar en el cine, no todas las películas están subtituladas. Aún así, las personas sordas buscan ver la película para ver de qué se trata y todo, pero no siempre están subtituladas. Y lamentablemente no pueden leer los labios porque son películas en inglés y el habla es en inglés, la lectura de labios es muy difícil para ellos. Los subtítulos para sordos son fundamentales para garantizar la accesibilidad de todo tipo de contenido audiovisual. Por ello, el Senado aprobó un dictamen para que todas las películas sean subtituladas. En la iniciativa se propuso reformar el artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía con el objetivo de que todas las películas, sin excepción, sean subtituladas, con la finalidad de desaparecer la brecha de inclusión de las personas con discapacidad auditiva. Afortunadamente, la gran mayoría de las personas con discapacidad son personas poslocutivas, quiere decir que adquirieron la sordera ya una vez que aprendieron el idioma español. Entonces va a ser un cambio muy, muy positivo, de provecho para la gran mayoría de la gente. Sin embargo, los más vulnerables van a ser siempre las personas que dominan la lengua de señas. Ellos, a pesar de que pueden identificar una palabra que otra, ellos, su comunicación principal es lengua de señas.
Las senadoras y los senadores aseguraron que esta decisión permitirá a las personas con discapacidad auditiva disfrutar del séptimo arte mediante la incorporación de elementos accesibles a las películas, y al mismo tiempo, el cine nacional abrirá una nueva oportunidad de crecimiento en taquilla. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Canacine, el 80% de las películas en cartelera en nuestro país provienen de industrias extranjeras y por ende se encuentran subtituladas. Con las reformas planteadas en el presente dictamen, en el sentido de que todas las películas sean subtituladas en español, se abrirían las puertas del cine mexicano a un mercado adicional de 2.4 millones de mexicanas y mexicanos con algún tipo de discapacidad auditiva, con lo que se fortalecerían los ingresos en taquilla para el cine nacional. La inclusión de personas con discapacidad significa entender cómo es nuestra relación con quienes viven con algún tipo de discapacidad y la manera en que ellos participan en la sociedad con garantías plenas de participar en todos los aspectos de la vida al máximo de sus capacidades y deseos. En su anhelo de libertad e independencia, la nación mexicana se organizó de origen bajo el modelo de la República Federal. De esta manera, el poder legislativo quedó depositado en un Congreso General integrado por 2 cámaras de diputados, que por su elección, en número proporcional a la población vino a representar el elemento popular, y de senadores, compuesta por miembros de los estados existentes que se constituyó como el elemento federativo. De esta forma, el Senado mexicano surgió bajo 3 principios básicos. 1. Dotar a las provincias, devenidos en estados, de representación de sus intereses en el poder legislativo, sin importar su mayor o menor población y superficie territorial. 2. Asegurar su participación en el proceso de formación de leyes. Y 3. Crear un órgano de contrapeso y equilibrio ante el Poder Ejecutivo. Debido a la larga época de conflicto político que devoró por completo al siglo XIX, el Senado fue eliminado por el proyecto constituyente de 1857. Considerando que al tener una sola cámara, el Congreso sería más fuerte y podría frenar de mejor manera los excesos de la dictadura. Una década después, en 1867, con el triunfo de la República, el presidente Juárez propuso el restablecimiento del Senado. Sin embargo, no fue sino hasta 1874 que la Cámara Alta fue reinstalada bajo el mandato del presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Desde entonces, el Senado se ha ido especializando y su organización se ha ido afinando como parte del desarrollo de una democracia que con mucho esfuerzo sigue fortaleciéndose. El último informe sobre el estado mundial de la población elaborado por la ONU arroja que el matrimonio infantil y las uniones tempranas afecta al 4.45% de las adolescentes entre los 12 y 17 años en México. Una estadística que sitúa a nuestro país entre los países de América Latina con mayores índices de este tipo de casamientos. Al respecto, la Cámara Alta aprobó modificaciones al Código Civil para prohibir el matrimonio infantil a nivel nacional. El matrimonio infantil se define como cualquier unión donde alguna de las partes es menor de edad. En el mundo, cada 7 segundos se casa una niña, y esto viola sus derechos humanos, pues pone en peligro su vida, su educación y su desarrollo. México es uno de los 10 países con mayor número de matrimonios infantiles, un fenómeno que tiene muchas causas. Se estima que casi 7 millones de niñas contrajeron matrimonio antes de cumplir los 18 años de edad. Este matrimonio infantil que realmente obedece a muchísimas causas, no hay solamente una. Vivimos en una sociedad patriarcal, machista, misógina, donde, reitero, ha costado mucho trabajo y no lo logramos todavía reconocer a niñas y niños como sujetos de derechos. Sienten que es mi propiedad, entonces yo la puedo vender, yo puedo abusar de ella, yo puedo maltratar. Prácticamente estaban obligando a casar niñas con hombres muy grandes. Regularmente en un matrimonio antes de los 18 años se manifiestan el abuso sexual infantil, la violencia intrafamiliar y los embarazos precoces.
Si bien ha ido mejorando las cifras en embarazo adolescente, si nos fijamos en aquellas niñas entre 10 y 14 años que se pueden embarazar, eso no se ha reducido. Del 40 al 55% de las niñas de 12 a 17 años que están unidas han tenido al menos un hijo o una hija. Y esto las pone en riesgo directo en su salud. Es una tragedia. La mayoría de estas uniones forzadas terminan siendo, y hoy que tenemos todavía mucho más riesgos en crimen organizado, en redes de trata, que también terminan ahí, por supuesto, o como feminicidios. Las entidades que más uniones de este tipo registran son Chiapas y Guerrero, pero hay muchas más. También en Nayarit alcanzaba un alto porcentaje, sobre todo en algunos municipios específicos. En Oaxaca, en muchas otras partes también, el tema de la educación y la correlación que hay entre los matrimonios y el abandono de la escuela es muy preocupante. Ante el problema, en 2019, los senadores de la República aprobaron una reforma para prohibir el matrimonio infantil. Ahora, para contraer matrimonio, es necesario haber cumplido 18 años. En lo particular, soy nieta de una abuela que a los 14 años contrajo matrimonio con un hombre de 45. No logro aún ubicar lo complejo que fue para esta niña contraer matrimonio con una persona 3 veces mayor a ella. Afortunadamente, mi abuelo era un hombre honesto, pero no podemos dejar a la fortuna, a la formación, a los valores de los individuos, algo que debe de ser el marco jurídico de nuestro país. Se aprobó, afortunadamente, después de muchísimas décadas de lucha, la prohibición del matrimonio infantil. Casarse con niñas menores de 18 años tiene sus raíces en la discriminación de género, y pese a la ley, aún hay tareas pendientes. Esto no ha acabado, No quiere decir que porque hemos aprobado una ley, ha desaparecido la realidad. Hay algunas comunidades donde, como bien dice mi amiga Xochitl Gálvez, más que por usos y costumbres, por abusos y costumbres, se castiga más el robo de una vaca que la venta de una niña o que la negociación de una niña para un matrimonio infantil. Y ahora necesitamos este acompañamiento pues, de todos los órdenes de gobierno y evidentemente algo que nos va a llevar más tiempo, pero que es muy importante, que es un cambio cultural. La Comisión de Educación tiene como propósito integrar el consenso de los distintos grupos parlamentarios para el desahogo de las iniciativas de ley en la materia, así como la formulación de pronunciamientos políticos, el establecimiento de acuerdos, la evaluación de las políticas públicas y la generación de propuestas encaminadas al mejor desempeño del sistema educativo nacional. Esta comisión tiene como objetivos lograr un marco jurídico educativo de vanguardia internacional que impulse un sistema incluyente, transparente, eficaz y, sobre todo, equitativo. Fortalecer y ampliar las herramientas de enseñanza y aprendizaje. Atender los señalamientos y tendencias internacionales en materia educativa. La Comisión Ordinaria de Educación es presidida por el senador Rubén Rocha Moya y le acompañan como secretarios la senadora Minerva Hernández Ramos y el senador Ángel García Yáñez. Conoce al resto de las y los senadores responsables de vigilar el correcto desarrollo de la educación en nuestro país. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión entra en funciones durante los 2 recesos anuales de las cámaras que lo integran, esto es, del 15 de diciembre al 31 de enero, periodo en el cual la permanente celebra sesiones en la Cámara de Diputados, y del 1 de mayo al 31 de agosto cuando ésta se reúne en la sede del Senado. La Comisión Permanente está compuesta por 37 legisladores, de los cuales 19 son diputados y diputadas y 18 senadores y senadoras.
El pasado 10 de diciembre, con 96 votos, el Pleno del Senado de la República aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política con el cual se designó a los y las senadoras titulares y suplentes que integran la comisión permanente. El acuerdo precisa que ante eventualidades o condiciones extraordinarias e imprevisibles derivado de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 que afecten la participación de las y los senadores electos, se propondrá la sustitución para asegurar el cumplimiento de las funciones de la comisión permanente a través de la coordinación del grupo parlamentario correspondiente. Cabe señalar que la comisión permanente únicamente desempeña funciones políticas, jurídicas, administrativas y de control, por lo cual no cuenta con facultades legislativas. También destaca de esta última reunión del Pleno del Senado un acuerdo para solicitar a la comisión permanente que convoque a la Cámara de Senadores a un periodo de sesiones extraordinarias a fin de analizar, discutir y, en su caso, aprobar una nueva ley de la Fiscalía General de la República. El Instituto Belisario Domínguez se encarga de realizar investigaciones estratégicas sobre el desarrollo nacional, estudios derivados de la agenda legislativa y análisis de la coyuntura que competen al Senado de la República. En esta ocasión nos toca analizar de la mano del instituto un tema de gran relevancia: la perspectiva regional del desarrollo y la política pública. México es un país lleno de desigualdades. Los desafíos más importantes para la nación están enraizados en la inequidad y la exclusión social. A fines de siglo, en plena operación del Telecán, el mapa regional mexicano empezó a mostrar una dinámica muy diferenciada entre las regiones mejor vinculadas al comercio exterior y las menos favorecidas por el auge de las exportaciones. El declive de la actividad petrolera, el desplome de las inversiones públicas y el bajo crecimiento profundizaron la polarización y las asimetrías productivas entre las diferentes regiones de México. Tenemos una dinámica económica de una amplia desigualdad regional. Esto se explica particularmente por ciertas diferencias. Por ejemplo, una de ellas, la diferencia en la dotación y el aprovechamiento de los recursos naturales y de capital humano que se tienen en las distintas entidades. Esto, sumado a otras causas como la localización de empresas y encadenamientos productivos que se ubican en distintas regiones del país. La pobreza, el ingreso insuficiente, la baja productividad, la informalidad laboral, el atraso tecnológico, la mala calidad de los servicios públicos, entre otras tantas realidades de nuestro acontecer nacional, se han intensificado sobre todo en el sur de nuestro país. El estudio titulado La perspectiva regional del desarrollo y la política pública, realizado por el Instituto Belisario Domínguez, analiza desde varias aristas las causas de esta compleja situación. Un factor importante es la informalidad. Según cifras del INEGI, en las localidades rurales la tasa de informalidad laboral es de 79%, mientras que en zonas urbanas es de 40%. La informalidad ha sido una expresión de todo este rezago económico que observamos en los distintos territorios del país. Esto, por supuesto, está vinculado a la falta de oportunidades que los mercados de trabajo locales no generan, a la falta de salida para que algunos trabajadores, algunos ocupados puedan integrarse a los mercados de trabajo formal, y también a las debilidades productivas de las regiones. Este estudio servirá para la toma de decisiones en la Cámara Alta para que los senadores enfoquen sus estrategias en impulsar el desarrollo de los estados con más rezagos, lo que traería beneficios no solo regionales, sino a toda la nación, al reducir la brecha socioeconómica y propiciar una mayor cohesión social. ¿A dónde iremos donde la muerte no existe? Mas porque esto viviré llorando. Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá por siempre. Aún los príncipes a morir vinieron. ¿Qué mejor tributo se le puede rendir a un antiguo rey que remembrar su sabiduría? Pero cuando este rey además fue poeta, no queda más que recurrir al canto del cenzontle y dejarse llevar por esa voz que es toda armonía envuelta en versos de otro tiempo y otro mundo. Coyote que ayuna es el significado del nombre del rey Nezahualcóyotl.
sabio tlatoani nacido al amanecer el 28 de abril de 1402 o año 1 venado. A los 16 años de edad, el joven príncipe vio morir a su padre a manos del señor de Azcapotzalco y sus guerreros de Tezosomoc, lo cual dio origen a uno de los principales pactos políticos y militares al constituirse la Triple Alianza entre Texcoco, México-Tenochtitlán y Tlacopan. Uno de sus más destacados logros urbanísticos en la ciudad de Texcoco fue la construcción de un gran dique de piedra y madera con el cual fueron separadas las aguas dulces y saladas del lago de Texcoco, obra con la cual se ganó el título de mejor arquitecto de las Américas, nombrado así después por los mismos conquistadores. A Nezahualcóyotl se le atribuye el haber superado las ideas religiosas de su tiempo y haber intuido la existencia de un único Dios. Su poesía fue esencialmente un diálogo directo entre él y el creador donde expresa sus dudas sobre la vida y la muerte. Nezahualcóyotl murió a la edad de 70 años en 1472. Por su inteligencia, valentía y equilibrio entre lo humano y lo divino, el nombre de Nezahualcóyotl, el rey poeta, se encuentra en lo alto y escrito con letras de oro en el muro de honor del Congreso de la Unión. Es todo en Cámara Alta, pero desde ahora queda abierta la invitación para que se unan a nosotros en nuestra próxima entrega de este programa, donde abordaremos todos esos temas que conciernen al Senado, pero sobre todo que nos involucran a todos por su alcance e importancia. Comentarios y sugerencias, por favor, en los medios de contacto que ponemos a su disposición en este momento en pantalla. Soy Paulina Usigli y a nombre de todos quienes hacemos posible Cámara Alta, le externo nuestros mejores deseos en esta época y siempre. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó